¿Y si uno de los sistemas filosóficos más complejos de la historia fuera en realidad una búsqueda épica? Hoy nos metemos de lleno con el pensamiento de Hegel, pero no como si fuera un texto antiguo y polvoriento, sino como la respuesta a una profundísima crisis intelectual. Vale, nuestro recorrido va a tener 6 pasos clave. Vamos a empezar por ese mundo filosófico fracturado que Hegel se encontró, luego veremos cuál era su motor del cambio, seguiremos el increíble viaje de la conciencia y al final llegaremos a su controvertida idea sobre el fin de la historia. A ver, para entender bien a Hegel, lo primerísimo es entender el problemón que intentaba resolver. Y es que se encontró con un mundo filosófico que, para él, estaba fundamentalmente roto, partido por la mitad. La pregunta que flotaba en el aire, la que no dejaba dormir a los filósofos de la época, era básicamente esta. Y ojo, que el principal responsable de que todo el mundo se hiciera esta pregunta fue Immanuel Kant. A ver, Kant lanzó una idea que fue una auténtica revolución. Dijo que nuestra mente no es un espejo pasivo que refleja la realidad sin más, no, es que le impone sus propias reglas. Pero claro, esto creaba un abismo tremendo. Significaba que el mundo, tal como es, lo que él llamaba la cosa en sí, quedaba para siempre fuera de nuestro alcance, como una sombra que nunca podríamos llegar a tocar. Para Hegel, esta situación era sencillamente inaceptable. Así que se embarcó en una tarea titánica: construir un puente filosófico, un sistema que pudiera reunificar la mente y el mundo para que la realidad volviera a ser por fin comprensible en su totalidad. Y para construir semejante puente, Hegel necesitaba una herramienta nueva, un método que no viera la realidad como una foto fija, estática, sino más bien como un río en constante movimiento. Tenía que ser capaz de capturar el proceso del cambio en sí mismo. Esa herramienta es, cómo no, la famosísima dialéctica. Es como un ritmo, un baile, en 3 pasos: afirmación, negación y síntesis. Y lo genial es que Hegel vio este ritmo no solo en cómo pensamos, sino como el motor fundamental de la propia realidad. De hecho, hay una palabra en alemán que es clave para entender esto, y es una maravilla: Aufhebung. Tiene un doble significado potentísimo. Por un lado, significa cancelar o suprimir, pero por otro, significa conservar y elevar. O sea que nada se destruye del todo. Todo se integra, se supera y se conserva en una verdad más grande. Una idea brillante. Vale, pues con la dialéctica ya como nuestro motor, ahora sí podemos seguir al verdadero protagonista de toda esta saga hegeliana, la conciencia, o lo que él llama el espíritu, en su larguísimo y la verdad bastante tortuoso viaje para llegar a conocerse a sí misma. Esta idea es absolutamente clave. Para Hegel, la verdad no es como encontrar una perla en el fondo del mar, algo que descubres de repente y ya está. No. La verdad es el collar entero. Es la suma de todo el viaje, el resultado final de un proceso de desarrollo larguísimo. Y es que este viaje lo cambia todo para la conciencia. Empieza siendo súper ingenua, pensando que el mundo es algo ajeno, que está ahí fuera, pero a base de encontrarse con contradicciones y sobre todo con otros, se da cuenta de una verdad profundísima, que solo puede llegar a entenderse a sí misma a través de su relación con los demás y con el mundo. No está separada. Claro, al trazar todo este viaje, Hegel estaba convencido de que había encontrado el mapa, el plano maestro de la realidad. Su ambición, desde luego, era monumental: crear un sistema filosófico que lo explicara absolutamente todo, desde las leyes de la lógica pura hasta la estructura de la naturaleza y, por supuesto, el espíritu humano. Y claro, como no podía ser de otra forma, todo su gran sistema sigue este mismo ritmo dialéctico. Fíjate, empieza con la lógica, que es la idea en estado puro. Luego, esta idea se proyecta hacia afuera, se convierte en la naturaleza, su opuesto. Y finalmente, regresa a sí misma, ya consciente, en el espíritu humano. Tesis, antítesis y síntesis, pero a escala cósmica, una pasada. Esto nos dice algo fundamental sobre cómo veía Hegel el progreso. Para él, no es una línea recta que se dispara hacia el infinito. Es más bien un círculo, o mejor, una espiral. Porque el final no es solo un punto de llegada, es también una vuelta al principio. Pero ojo, con un nivel de comprensión infinitamente superior. Pero bueno, todo este viaje de la conciencia no se queda en una historia abstracta. Para Hegel, todo este proceso gigantesco aterrija, se hace carne, se hace real, en el sitio más concreto que existe: la sociedad y el Estado. Y aquí llegamos a una de sus frases más famosas y probablemente la más controvertida. Es la clave de toda su filosofía política. Para Hegel, la historia no es un caos sin sentido, es el proceso, lento y a menudo doloroso, por el cual la razón se va haciendo real, se va materializando en el mundo. ¿Y entonces cómo avanza la historia? Pues aquí Hegel introduce una idea fascinante.
la astucia de la razón. Viene a decir que hay una especie de lógica superior que utiliza las pasiones, las ambiciones, incluso el egoísmo de las grandes figuras de la historia para cumplir sus propios fines. Y lo más curioso es que ellos, la mayoría de las veces, ni se enteran. Pensemos, por ejemplo, en Napoleón. ¿Qué buscaba él? Poder, gloria personal, un imperio para sí mismo. Pero, sin quererlo, al arrasar Europa con sus ejércitos, esparció los ideales de la Revolución Francesa, modernizó los códigos legales, barrió las viejas estructuras feudales, se convirtió, sin saberlo, en una herramienta de un progreso histórico que le superaba por completo. Así que todo este camino conduce a un destino final, el Estado moderno y racional. Y ojo con esto, porque para Hegel, la verdadera libertad no es hacer lo que a uno le da la gana en cada momento. No, la verdadera libertad es ser un ciudadano, un miembro reconocido de una comunidad ética donde los derechos y deberes de cada uno están en armonía con el bien común. Y con esto llegamos ya al último capítulo de esta búsqueda, y sin duda al más polémico de todos, esa idea de que la historia podría tener un final. A ver, esto hay que entenderlo bien. Cuando Hegel habla del fin de la historia no está diciendo que vayan a dejar de pasar cosas en el mundo. No es eso. A lo que se refiere es que el propósito último de la historia, que el espíritu se comprenda plenamente a sí mismo, ya se ha conseguido. La meta, por así decirlo, se ha alcanzado con la llegada del estado racional y, bueno, con su propia filosofía para explicarlo todo. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final que sigue resonando con muchísima fuerza hoy en día. ¿Tenía razón Hegel? ¿Hemos llegado ya a la forma definitiva de sociedad racional? ¿O, por el contrario, y usando su propia lógica, sigue funcionando ese motor dialéctico, empujándonos hacia una nueva síntesis de la libertad que, a día de hoy, ni siquiera somos capaces de imaginar?